esta reunión que hemos preparado, que, bueno, principalmente, o lo que queremos hacer es un resumen rápido, ¿vale?, de la parte de justificación, en este caso de justificación de los proyectos estratégicos de 2022, ¿vale? Estos proyectos que estamos terminando ahora. Segundo, voy a asegurarme de que me estáis escuchando, que no estoy seguro. Vale, creo que sí me estáis escuchando. Vale. Ya lo siento que nos han cambiado a Webex y sí se escucha. Gracias, Adriana. Vale. Bueno, pues lo dicho. Vamos a comenzar. Y como os decía, vamos a hacer un repaso de tanto los documentos necesarios para esta justificación, ¿vale? La justificación de cara a la justificación final que nos toca ahora hasta el 31 de marzo de los proyectos del 2022. Voy a repasar realmente todos los documentos y todos los elementos que hay que subir a esta documentación, ¿vale? Pero sobre todo donde nos vamos a detener, y conmigo tengo a dos compañeras responsables de la parte de la justificación económica, ¿vale?, que van a entrar a un ejemplo práctico, ¿vale?, de lo que esperamos más bien en la justificación económica, ¿vale? Ahí realmente os van a contar un poco, van a hacer un ejemplo que tienen preparado de lo que se espera en cada pestaña, ¿vale?, y unas mejores prácticas en cuanto a la justificación, ¿vale? Entonces, si os parece, yo me gustaría empezar repasando esos documentos, ¿vale? Los documentos un poco clave, como os he dicho, teníamos para este 2022 eran 11 proyectos, de los que ya hemos hecho, creo que 5 visitas, o sea, ya estáis prácticamente en disposición de ir justificando estos proyectos. De hecho, quedan 15 días, por lo que, salvo los proyectos que tienen concedido una prórroga, que como sabéis son 3 meses más esa fecha, ¿vale? Entonces, voy a compartir un segundo pantalla, ¿vale? Y vamos a repasar estos... a ver, un segundito. Un segundo, a ver si consigo compartir la pantalla. Me ha desaparecido aquí. Joder. Ya perdonaréis. ¿Por qué no me deja ahora? Si puedes, me ha desaparecido el compartir. No, quería ir, si quieres, quería ir a mi escritorio como tal para realizar. Vete a la hoja de ayudas, porfa, a la ficha web, ¿vale? A la ficha web de 2022. No, perdón, aquí la tengo, no os preocupéis, perdón. Sí. Vale. Perdonad. Vale, entonces, solo quería lo que os estaba diciendo. ¿Vale? Los documentos que esperamos que se suban dentro de esa justificación final, ¿vale? Lo que os decía, el informe económico, este es el formulario económico, que es el que van a tratar mis compañeras ahora con un ejemplo, ¿vale? Entonces, dejadme que todo lo relacionado con ese documento lo vamos a dejar para el final, ¿vale? ¿Qué es lo que esperamos, además de ese documento, que vamos a entrar luego? ¿Qué es lo que esperamos ahora en esta justificación final, ¿vale? Por un lado, tenemos un informe técnico de este último periodo, tercer y cuarto periodo, ¿vale? En el que, queremos entrar al detalle de esas actividades que habéis realizado, ¿vale? Sobre todo actividades y desviaciones que pueda haber. Ya sabéis que si hay una desviaciones en partidas, se permite que no necesitéis una modificación de hasta el 10%, ¿no?, que tienen que estar justificadas en este informe, ¿vale? También hay que detallar qué es lo que se ha hecho, todas las actividades realizadas por participante en este tercer y cuarto periodo. Una de las cosas que siempre preguntáis es si este puede ser un informe común, ¿vale? Común entre todos los participantes del Consejo. ¿Perdón? Ay, ya le he dicho a Alicia que no tengo esto. Alicia, Perdón, no te... Vale. Estábamos diciendo que este informe en el que desarrollamos tercer y cuarto periodo, ¿vale? Esa parte técnica, nos sirve como de justificación, tiene que soportar esos gastos que se han realizado, ¿vale? Lo que decíamos, existe una parte común que puede
como veréis en la plantilla del informe común, puede estar referenciada, oye, ya lo ha presentado el coordinador, no nos hace falta, o lo podéis desglosar individualmente, ¿vale? Generalmente esperamos que sea el coordinador quien lo presente, pero entiendo que hay proyectos con actividades muy en paralelo que podéis preferir, oye, mira, yo he desarrollado estas actividades, he desarrollado estas otras, ¿vale? Pero tenéis esa capacidad de decir, oye, es el coordinador quien ha presentado todo. Salvo, hay un punto 4 en este informe técnico que habla de desviaciones presupuestarias que, bueno, ya sea por protección de datos o ya sea por otras consideraciones que os pedimos, os pedimos que lo presentéis cada uno, ¿vale? En individual. Es decir, si no sé qué trabajador ha estado de baja y por eso lo he tenido que sustituir por otro, si es que he contratado a otra persona, todo lo que es esas desviaciones, ese punto 4 del informe técnico, eso lo tenéis que subir cada uno, ¿vale? Dentro del informe técnico, ¿vale? Vale, si seguimos, como digamos, al ser la justificación final, ¿vale? Los otros, digamos, 3 documentos que tenemos que subir aquí van a ser, por un lado, un informe, y fijaros que aquí es otro informe, ¿vale? Es un informe técnico, pero a modo resumen de todo el proyecto. Antes hablábamos de lo que hemos hecho en ese tercer y cuarto periodo, ¿vale? Y lo que pedimos aquí en este informe técnico con el alcance y los resultados, ¿vale? Digamos que es un resumen de todo lo que ha pasado en este proyecto. Es decir, bueno, ahí tenéis la plantilla, pero básicamente lo que tiene que ser es que alguien que coja, oye, ¿qué se hizo en este proyecto que subvencionó el Gobierno de Navarra durante estos 3 años, ¿vale? ¿Qué se proponía? ¿Cuáles fueron los objetivos finales, los resultados finales? ¿Y qué problemas ha habido? Oye, y hay un par de preguntas y qué se espera del futuro. ¿Para qué no suele valer esto? Bueno, suele haber muchos proyectos estratégicos que continúan, ¿no? Pues es una de las bases que solemos leer, oye, pues sí, estaba pensado en que íbamos a continuar esto. ¿Cómo fueron esos resultados? ¿Qué implicaciones tuvo? Es un documento, digamos, que contiene el resumen de los 3 años, un resumen breve, un resumen que no hace falta extenderse en muchísimos aspectos técnicos, pero sí que es verdad que es un documento, a mi juicio, importante para decir, oye, ¿qué es lo que hemos hecho en estos 3 años? ¿No? Tiene que quedar un poco patente ahí. Luego el vídeo ya sabéis que, bueno, es común a otras convocatorias, ¿vale? Que lo que tiene que contener es bueno, por lo menos quién lo ha hecho, ¿vale? Y cuáles son tanto los objetivos como los resultados, ¿vale? Los pedimos. Luego ya hay vídeos que están mejor editados o peor, pero ahí hay unos requisitos mínimos que son un poco lo que os pedimos. Lo tenéis ahí puesto, ¿no? Entidades participantes, equipo investigador, objetivos y descripción de los resultados, ¿vale? Luego también veréis que hay una encuesta, nada, son 4 minutos de encuesta, pero versa un poco, bueno, al final, procedimientos de calidad en cuanto a la satisfacción con la convocatoria, ¿vale? Eso también os pedimos que lo rellenéis en cuanto a qué se podría mejorar, en cuanto a si ha cumplido los objetivos. Bueno, es una encuesta un poco genérica, ¿vale? Pero sí que luego, bueno, ese tratamiento las respuestas son como muy, muy estancas porque hacemos un tratamiento de datos posterior a esas encuestas, ¿vale? Si habéis tenido otra ayuda por el tema de compatibilidad de ayudas, necesitamos que nos pongáis esa resolución de concesión, ¿vale? Y resolución de concesión y los presupuestos que os han aceptado, ¿vale? Otros organismos. No suele ser el caso aquí en estos proyectos estratégicos, es más raro. Con proyectos de I+D sí que se suele dar. Aquí es muy raro que un proyecto estratégico encaje con otra convocatoria, ¿no? Por la propia naturaleza del mismo, ¿vale? Después de contaros este rollo, si queréis, si tenéis preguntas sobre documentos que no sean la parte económica, lo dejamos un poco para el final, pero básicamente, de nuevo, informe de tercer y cuarto periodo con las desviaciones económicas, ¿vale? El informe resumen de los 3 años de proyecto, ¿vale? Eso es lo que hemos planteado antes. Tenemos el vídeo y la encuesta, ¿vale? Eso es un poco lo que necesitamos. Y ahora pasamos, yo creo, a la parte importante de este webinar, que es para lo que yo creo que todos estáis aquí, que es la parte, por favor, os agradecería que os silenciaseis y no vais a hablar, o sea, podéis hablar en cualquier momento, ¿vale? Pero si no vais a participar, por favor, silenciáis, ¿vale? Y luego, dicho eso, vamos a pasar, le voy a dar paso
a Bárbara, ¿vale? Bárbara Fernández, que es la responsable del equipo de justificación, nos va a contar lo que os decía. Vamos a hacer un ejemplo práctico. No vamos a entrar absolutamente a todos los detalles, porque los detalles están en lo que son las bases, pero a lo que más preguntáis, ¿vale? Realmente a lo que más preguntáis o a lo que más dudas genera dentro de lo que es la justificación económica, ¿vale? Entonces, Bárbara, si quieres, te paso el poder, ¿vale? Y comienzas, ¿vale? Ok, gracias, Javier. Nada, buenos días a todos. Como os ha comentado Javier, nuestra intención es ir pestaña a pestaña en lo que es la hoja de justificación económica, de la Excel que subís, y no tenemos intención de ir explicando cada una de las cosas que hay que poner, que está todo explicado en el manual, sino incidir en aquellas cosas que nos soléis preguntar o que de manera reiterada hemos encontrado errores a la hora o de introducir los datos o de adjuntarnos los documentos, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a compartir el ejemplo que os mencionaba Javier. Bueno, pues hemos preparado un ejemplo muy sencillo, pero la idea es, lo que os digo, incidir en aquellas partes en las que solemos encontrar errores o nos hacéis preguntas. Entonces, yo voy a comentaros un poco desde la primera hoja, que es el resumen, que solemos pasar aquí, que a veces hay dos convenios y nos ponéis solo uno. Entonces, por favor, si en vuestra empresa o organismo tenéis dos convenios diferentes, hay que poner aquí las 2 horas diferentes de cada convenio, adjuntando también el documento del convenio a la hora de subir la documentación. Esto es importante porque desde esta hoja resumen se vuelca en otras hojas que tienen en cuenta estos datos a la hora de hacer los cálculos, ¿vale? Entonces, tanto los dos convenios como el tema de la fecha, ¿vale? En la fecha tenéis que poner el comienzo de la justificación y el final, que será hasta 31 de diciembre del 24, si no habéis tenido prórroga, y si habéis tenido prórroga, la fecha que hayáis solicitado para prórroga, porque esto, como os he dicho antes, vuelca en las otras hojas y entonces es bastante importante. Esto, perdona, Bárbara, es un tema que siempre, que es igual el más preguntado, ¿vale? Las fechas de justificación. Como sabéis ahora, es un formulario común de justificación para estratégicos 22, 23, 24, ¿vale? Entonces, las fechas están puestas ahí por defecto. Es decir, ahora lo que tenéis que ajustar, digamos, es estas fechas y esas son las que se trasladan a las diferentes pantallas, ¿vale? Entonces, ahí realmente esto vale para el 22, que es lo que estamos ahora, pero también para 23, 24. Ajustamos las fechas al periodo de justificación, ¿vale? Siempre. Vale, y luego como otro detalle a tener en cuenta en esta hoja, aquí pone el número de horas aceptadas en concesión. Si por lo que sea durante la ejecución del proyecto se ha solicitado una modificación, lo que tenéis que poner aquí es el último dato que se os ha aceptado en la última modificación solicitada, ¿vale? Y en principio de esta hoja todo lo demás es bastante sencillo. Entonces voy a pasar a explicaros un poco la parte de amortización de maquinaria, si tenéis concebido en la ayuda parte de amortización. Sin más la factura, pues la descripción del gasto, según esté la concesión en la memoria, ¿vale? El proveedor, su factura y llegamos al importe de adquisición, que hay que poner el valor de adquisición en el momento de la compra y si este equipo se ha comprado durante la ejecución del proyecto, es decir, en este caso, a partir del 9 de enero del 22, es obligatorio presentar la declaración, igual no va a esperar, la declaración de justificación del proveedor que está en la ficha. Entonces, aquí la veis, está en la ficha. Entonces, si el equipo que estáis amortizando, incluido en la concesión, ha sido comprado con fecha posterior al inicio del proyecto, tenéis que meter esta justificación. Aquí, por supuesto, perdón, si es más de 12.000 euros, si es menos de 12.000 euros, no. Entonces, Estás compartiendo solo el Excel, ¿eh? ay, perdón, ¿esto no estáis viendo lo que he dado el link? ¿Y cómo hacemos esto? Estás compartiendo solo Excel. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Compartir cada Es uno? pantalla, si quieres. O compartir pantalla. Lo que os estaba mostrando aquí, Bárbara, de nuevo, solo hay que meter o sea, cuando lo hayas comprado el bien durante la ejecución del proyecto, ¿vale? Y ahí tendréis que incluir, si es necesario, esa justificación de elección del proveedor, ¿vale? Perdonad, ¿eh? Vamos a para compartir, porque estoy compartiendo.
Vale, perdonad, ¿eh? Bueno, pues esto va a ser un poco rollo. Pensaba que se iba... ¿Cómo es eso? Vale. Entonces, cuando me cambio de pantalla... Perdonad, ¿eh? Vale. Entonces, ahora sí cambio... Este es el formulario, ¿lo veis? Sí. Vale. Entonces, la idea es que si el equipo es superior a 100.000 euros, hay que presentar la justificación de que se ha hecho con criterio de economía y demás. Entonces, lo que se pide es una copia de las 3 ofertas solicitadas previo a la compra de ese equipamiento, ¿vale? Lo normal es pasar las ofertas, las 3 ofertas. Sí, por lo que fuese, por lo especial que es el equipo, porque es la continuación de otro que teníais, entonces tenéis que ir a comprar el mismo, de la misma marca o lo que sea. Entonces, esto, en esos casos excepcionales, se puede hacer una justificación de la compra sin presentar las 3 ofertas, ¿vale? Pero solo en esos casos excepcionales. Vale, sigo. Esto siempre y cuando, como hemos dicho, se compre el equipo dentro de la ejecución del proyecto. Luego tenemos la fecha de inicio y la fecha de fin de la amortización. La fecha de inicio de la amortización siempre tiene que ser posterior a la factura y tiene que coincidir con la fecha en la que empezamos a activar el equipo. Os hemos puesto un ejemplo de que nos tenéis que adjuntar, así como la factura y el pago, también hay que adjuntar el extracto contable donde se muestra la activación del equipo que estáis imputando y, además, del equipo del extracto de la activación, también el extracto de la amortización en sí misma, donde se refleje la cuota de amortización que se hace, que puede ser mensual, anual o lo que sea, ¿vale? En cuanto a los coeficientes de amortización que se admiten, como pone en las bases, es según la tabla de coeficientes de amortización para Gobierno de Navarra, ¿vale? La tenéis ahí en el link en Hacienda. Entonces se puede elegir entre hacerlo por años o hacerlo por un coeficiente de un porcentaje. Siempre tiene que coincidir con lo que hemos visto del extracto. No se puede poner aquí una amortización acelerada, por decirlo de alguna manera, que no coincida con lo que realmente se está contabilizando. La contabilidad y lo que se pone aquí tiene que ser coherente, ¿vale? Entonces, luego los meses de imputación tienen que ser como máximo los que se han admitido en la concesión, siempre y cuando luego pongamos el porcentaje y este porcentaje, si este equipo se está repartiendo entre varios proyectos, nunca puede superar el 100% entre la suma de todos los proyectos, porque a veces nos ha pasado pues, que se imputan el mismo equipo en varios proyectos y no se tiene en cuenta la suma a la hora de poner. Entonces, por favor, esto tenerlo en cuenta, ¿vale? Y en cuanto a resumen y amortización de equipos, esto es lo más, donde solemos tener más problemas. Y ahora Maite, mi compañera, os va a explicar las hojas de materiales, colaboraciones y los gastos. Entonces, por cerrar amortización, Bárbara, amortización decimos que solamente tenemos que adjuntar la factura cuando se compre durante la ejecución de... La factura y el pago sí se adjuntan. Lo que no se adjunta es la justificación de elección del proveedor. La justificación de elección del proveedor solo si se compra durante la ejecución, ¿vale? Que revisemos que coincidan tanto la amortización en los apuntes contables como la amortización que tenemos aquí en la Excel, ¿vale? Y que, lógicamente, esas amortizaciones no superen el 100%, ¿vale? Perfecto. Vale, pues ahora pasaríamos un poco a explicar las partidas de materiales, colaboraciones externas y otros gastos que son muy similares a la hora de justificar, ¿vale? Y bueno, pues se trataría de ir, bueno, pues incluyendo por el número de orden, siguiendo el número de orden, la columna A, ¿vale? Los gastos de materiales y rellenando las columnas, ¿vale? Y luego, pues en este caso, es importante que si una factura, en este caso de un material, no se imputa completa, pues indicar en la factura qué parte de la factura se está imputando al proyecto, podría ser unidades, kilos o un tipo de materiales, o si no, también se podría en la columna B, en la descripción del gasto, pues poner, ¿no? Que eso es lo que realmente se está imputando al proyecto. Y entonces aquí, bueno, un poco lo que sobre todo queremos incidir es un poco cómo justificar los pagos, ¿vale? Para justificar los gastos de materiales, también lo mismo colaboraciones
Y otros gastos se deberán adjuntar factura y pago, un poco en orden, siguiendo este orden, y si se puede indicar la factura, pues asociado al número de orden de la columna A, tanto la factura como su justificante de pago. Entonces, tipos de pagos que nos podemos encontrar. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Pagos, bueno, pues sencillos, ¿no? Individuales. Pues, por ejemplo, lo importante aquí es que en los justificantes de pago se puede identificar quién hace el pago, el ordenante, ¿vale? De alguna forma. Esto lo están viendo, ¿no? El guión. Sí. ¿Quién hace el pago? ¿A quién se emite ese pago? El beneficiario del pago, ¿vale? Mediante un NIF, un nombre, número de cuenta, el concepto. Pues si se puede ahí poner un concepto, pues que ponga el número de factura o, bueno, algo que nos permita relacionar, ¿vale? Algún dato, el importe, la fecha en la que se realiza ese pago, ¿vale? La fecha de valor. Bueno, pues este podría ser un ejemplo, o por ejemplo aquí tendríamos otro ejemplo, bueno, pues de un pago sencillo, en el que se ve un poco pues todos esos pagos, ¿no? El importe, el concepto, pues la factura que se está pagando, el beneficiario, la cuenta origen, del ordenante, ¿vale? Pues eso. Importante, en el tema de los pagos, pues que tiene que estar todo perfectamente trazado, desde el pago entre lo que es la beneficiaria y el proveedor. Vale, podríamos tener otro tipo de pagos que pueden ser con pago con una tarjeta de crédito o débito, ¿vale? Que podría ser pues, que la tarjeta esté a nombre de la empresa o también a nombre de un trabajador de la empresa. Ahí, ¿cómo podríamos justificar? Se me abre. ¿Vale? Pues habría que mandar pues, el justificante, el extracto bancario, donde se pueda ver el cargo con el pago en la tarjeta, ¿vale? Podríamos ver el titular de la cuenta, que es la beneficiaria, el número de cuenta, la fecha de pago y pues eso, se ha pagado con la tarjeta. En el caso de que la tarjeta esté a nombre de un trabajador de la empresa, habría además que adjuntar un documento en el que se pueda asociar que esa tarjeta está vinculada a un número de cuenta de la empresa. Un momento, aquí. Por ejemplo, este podría ser un ejemplo, ¿no? Que el banco pues está certificando que la tarjeta con el número tal, ¿vale? Pues está asociada a un número de cuenta cuyo titular es la beneficiaria en este caso. Otro tipo de pagos. Muchas veces se hacen pagos agrupados, pues de compras, ¿no? De materiales o puede ser una colaboración. ¿Cómo se debería justificar? Pues se deben enviar dos documentos. Una lista o relación de la remesa emitida por el banco, donde se ve un total, ¿vale? Vamos a ver, pues por ejemplo, este sería el caso de una factura, ¿vale? Cuyo importe, en este caso es 182,95 y aquí tendríamos una lista o remesa en la que se va viendo que se ha pagado un montón de facturas a diferentes proveedores con el detalle, donde podríamos buscar nuestra factura, que podría ser aquí. ¿Vale? Y luego, además, por otro lado, el total de esta remesa tiene un importe de 5.024, se debería además enviar el justificante del cargo del total de esa remesa. Por ejemplo, podría ser este un ejemplo, ¿vale? Podríamos ver que esos 5.024 los he pagado con, bueno, aquí tendríamos el número de cuenta o el titular, se ha visto que se ha hecho ese cargo, ¿vale? Que se ha pagado ese importe. Otro ejemplo, podríamos ver más pagos. En el caso de pagar mediante un confirming, también son pagos agrupados. Pues, por ejemplo, aquí tendríamos este otro ejemplo en el que pues, podríamos ver aquí una remesa en la que se ha pagado varias facturas, en este caso 2, a fecha 14 del 5, en este caso del 2023, pero tiene un vencimiento, es decir, al proveedor se le ha pagado en la fecha 4 de mayo del 23, pero tiene, como es mediante un confirming, tiene una fecha de vencimiento. Además, habría que adjuntar este otro justificante, es decir, el cargo en la cuenta de la beneficiaria de ese importe.
¿vale? Que serían esos 361.000 que hemos visto abajo, ¿vale? Tiene que estar todo perfectamente trazado. Adicional a esto, aunque el proveedor ha cobrado con fecha 4 de mayo, realmente a la beneficiaria de la subvención se le ha cargado con fecha 15 de agosto y esa es la fecha. Ahora sí. Ahora, habéis vuelto. ¿Me escucháis bien, no? Sigo. Vale, en el caso de las colaboraciones externas, aquí se debe ir incluyendo los gastos exactamente igual que en materiales y se justificarán mediante un documento en el que vayan pues todo en orden, puesto factura y pago. Aquí, importante, en la columna B, el tipo de colaborador. No. ¿Y por qué? Pero antes se me escuchaba, ¿no? Sí. Está activado. El sonido está activado. Lo voy a subir. ¿Hola? Ahora sí se escucha. ¿Ahora se escucha bien? Sí. Vale, venga, pues entonces empiezo de nuevo con la pestaña de las colaboraciones externas. Bueno, la forma de justificar es exactamente igual que en materiales, ¿vale? Se van rellenando todas las columnas y siguiendo un orden y se deberá adjuntar pues un documento con las facturas y los pagos en el que se indique también pues por orden a cuáles corresponden. En este caso es importante la columna B, tipo de colaborador, aquí marcar qué tipo de colaboración es, si es con una empresa, con un centro tecnológico, una universidad o si es con una empresa vinculada. Como sabéis, en el caso de tener una colaboración con una empresa vinculada, además, para comprobar que no se produce un beneficio empresarial, ¿vale? Que solo se admite el coste, se deberá enviar, según ponen las bases, la documentación como si se tratase de la misma empresa beneficiaria, es decir, se deberá adjuntar una Excel con los gastos, incluyendo pues, gastos de personal y en el caso de que hubiera materiales, etcétera. Además, se deberá adjuntar toda la documentación correspondiente pues, para el tema de personal, pues se deberán enviar nóminas, justificantes de pago, partes horarios y si hubiera gastos de materiales, pues esas facturas a un tercero, ¿vale? Con sus justificantes de pago. También aquí, lo mismo que ha hablado Bárbara para amortizaciones, en el caso de que un colaborador supere los 12.000 euros, el importe supere los 12.000 euros, siempre y cuando no sea una vinculada. En el caso de las vinculadas no es necesario, pero sí para el resto de colaboraciones se deberá adjuntar el documento, la elección del proveedor, que está en la ficha de ayudas. Lo mismo, se deberá adjuntar 3 ofertas y en el caso que por las especiales circunstancias no se haya elegido un colaborador, pues habrá que justificarlo bien. Y luego en el caso, pasaríamos lo mismo, tendríamos en el caso de otros gastos,
Aquí hemos puesto un ejemplo de que normalmente en esta partida se suele meter los gastos de la auditoría. En este caso sí que se permite que la factura de la auditoría esté fuera de la fecha fin del proyecto, es decir, que la fecha esté dentro del periodo de justificación por las especiales circunstancias de este gasto. Yo aquí un apunte. Muchos me habéis preguntado si el vídeo también puede estar fuera de ese periodo, ¿vale? Vamos a responder que no puede estar, ¿vale? Porque, bueno, esto choca un poco. Al final nosotros ya sabéis que hacemos una justificación hacia Europa, ¿vale? Y entonces, bueno, con esta parte de la auditoría ya hemos tenido problemas, ¿vale? Con admitirla fuera. Entonces, por ahora, hasta que no tengamos una respuesta sólida sobre los costes del vídeo, os pediríamos que por favor que entrase dentro del periodo de justificación, ¿vale? La auditoría lo estamos admitiendo porque entendemos que no queda otra manera de hacerlo, ¿vale? Pero a ver si por favor el vídeo pues lo podéis meter en ese periodo de justificación, ¿vale? Digamos que estamos intentando sacar también el vídeo de ese periodo porque yo creo que tendría un poco lógica, ¿vale? Pero por ahora tenemos que meterlo dentro del periodo de justificación, ¿vale? Muy bien, y luego ya, por último, además, en las justificaciones, bueno, es obligatorio enviar un documento en el que se justifique que se mantiene un sistema de contabilidad separado o una cuenta contable en donde estén todos los gastos del proyecto, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, ¿vale? De un documento. Es importante que el documento o la documentación que se envíe no sea un documento manipulable, o sea, no sea una Excel, sea un pantallazo o un documento sacado de el sistema contable que tengáis en vuestras empresas o entidades, ¿vale? Que se pueda identificar pues la cuenta del proyecto o algún nombre en el que haga referencia al nombre del proyecto o al expediente y que se puedan ir viendo que están incluidos todos los gastos. Aquí pues tienen que estar incluidos todos los gastos que se han imputado tanto en la partida de materiales como la de colaboraciones externas y como otros gastos, ¿vale? Entonces es importante, todos los gastos que habéis incluido en la Excel, gastos del proyecto, estén incluidos en esta cuenta del proyecto. Vale, y por último ya quería añadir la última pestaña que es la declaración de ayudas, ¿vale? Que aquí de forma sencilla, aquí dejar claro que, bueno, por un lado hay que completarla, rellenar esta casilla, que decir si sí o si no se han recibido ayudas, ¿vale? Durante la realización del proyecto en el que se está emitiendo la justificación, ¿vale? Y si se han recibido, hay que ir rellenando. Aquí hay que incluir ayudas, no tienen que ser solo ayudas para proyectos de I+D, sino todo tipo de ayudas. Pueden ser subvenciones pues, para diferentes que se hayan pedido a las administraciones públicas o a Gobierno de Navarra. Puede ser para autoconsumo, podrían ser para contrataciones a personal desempleado, etcétera. ¿Vale? Importante, si lo que ha dicho antes Javier, en esta columna J, si tiene relación o no con el proyecto. Aquí igual el caso de estratégicos es más complicado, pero sí que en otro tipo de convocatorias pues a veces pasa que, bueno, pues tienen otras ayudas. Aquí simplemente por hacer un apunte, ¿vale? Ya sabéis que nuestras ayudas son compatibles, ¿vale? Son compatibles con otro tipo de ayudas, en eso no hay problema, pero sí que es verdad que lo que se nos exige desde la Comisión Europea es que no sobrepasemos, los límites que establece el reglamento de exención, ¿vale? Por un lado, que como en estratégicos las intensidades de ayuda, salvo para grandes empresas, pues están en el máximo, ¿vale? Entraríamos un poco en ese conflicto, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un apartado y luego, bueno, que puede haber otras ayudas, que será ya cuestión de esas otras ayudas, por así decirlo, que no sean compatibles con las nuestras. Nos ha pasado más de una vez. Por un lado, las nuestras, digamos, son compatibles, ¿vale? Son compatibles con muchas de las ayudas, pero recordad que siempre que estemos dentro del máximo permitido por el Reglamento de Exención Europeo, ¿vale? Vale. Y luego eso, aquí es importante incluir cuando se han recibido ayudas, vamos a decir, nominativas, pueden ser ayudas un Torres Quevedo, ayudas a contratación de doctorandos, de tecnólogos, por ejemplo, personas desempleadas mayores de una edad o menores de 30 años, pues os pediríamos que nos indiquéis un poco qué persona es la que se ha contratado con esa ayuda
y en el caso de que esa persona esté incluido en el equipo del proyecto, pues que nos enviéis esa resolución de concesión de esa ayuda. ¿Vale? Por ejemplo, ahora que mencionas las Torres Quevedo, Maite, un caso que nos ha pasado alguna vez, ¿no? ¿Nuestras ayudas son compatibles con las Torres Quevedo? Sí, pero Torres Quevedo no es compatible con nuestras ayudas, Ajá. ¿vale? Es decir, no somos, digamos, nosotros el organismo que, digamos, deberíamos no dar la ayuda, pero sí que es verdad que se estaría incumpliendo la parte de Torres Quevedo de que es incompatible, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se busca comprobar en este caso, ¿vale? Vale. Y bueno, ahora daría paso de nuevo a Bárbara, que va a explicar un poco la parte de personal, quizás es un poco la más compleja. Sí, es la que suele dar más guerra a todo el mundo. Entonces, bueno, voy a intentar poner algún ejemplo y lo dicho, cualquier momento que me líe, que no sea claro lo que diga, por favor, interrumpirme y preguntarme cualquier cosa, ¿vale? Entonces, como veis, la pestaña de personal es la 3.1 y la 3.2. En principio, en la 3.2 no es necesario hacer ninguna anotación, son todas en esta hoja 3.1, ¿vale? Entonces, os voy a ir comentando columna a columna, como ha hecho Maite, qué se tiene que poner y qué documento hay que adjuntar, ¿vale? Entonces, si os acordáis, en la hoja resumen hemos empezado hablando de que había posibilidad de tener 2 convenios y que había que meter las horas. Es aquí donde hay que indicar, si es así y tenemos 2 convenios, a qué convenio está suscrito cada trabajador. Si solo hay uno, pues sería todo el mundo uno, y si hay 2, pues cada uno el suyo, ¿vale? Entonces, tiene que ser coherente eso con lo de la hoja resumen. Igual que os ha dicho Maite que el número de orden de las facturas, tanto en materiales como en colaboraciones y otros gastos, tiene que seguir el documento que adjuntéis de facturas y pagos, agradeceríamos infinito que fuese factura, pago, factura, pago, factura, pago, y si puede ser numerada. En este caso también agradeceríamos que las nóminas y los pagos vengan también un poco en el mismo orden que están metidas las personas, porque si no es un poco complicado de justificar o de encontrar, y a veces nos ha pasado que no encontramos algo y sí que está y lo requerimos sin necesidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues la persona, en este primer ejemplo, hay que poner, lo primero es lo importante, es el tipo de contrato, si es temporal o es indefinido. ¿Dónde comprobamos nosotros que esto es así? Pues en el IDC que nos tenéis que adjuntar, ¿vale? Este es el IDC. Entonces aquí, como podéis ver, pone si es tiempo completo o no es tiempo completo, y sí que es importante que este ¿Quieres enchufar esto a mi ordenador? Yo creo que ahora igual me oís, ¿sí? Ya. O ya lo sentimos, ¿eh? Vale. Me ponéis que estaba lo del IDC. Bueno, pues el IDC, lo que os comentaba. Aquí es donde vemos varias cosas, entre ellas si el contrato es indefinido o atemporal, y sobre todo lo que os comentaba. Importante. ¿Me oís? ¿Ahora? A ver si sirve. Sí, genial. Bueno, ya lo siento, ¿eh? Pues eso, lo que os decía, importante la fecha, que tiene que ser posterior al periodo que estamos justificando. En este caso tendría que ser posterior al 1 de enero o al 1 de abril si vais con prórroga de 3 meses, ¿vale? Entonces, lo dicho, ese es el documento con el que miramos esto. Luego, como tipo de contrato, si la persona que estáis imputando tiene un contrato en formación, deberéis indicarlo aquí, que es un contrato en formación.
a esto atención porque nosotros admitimos lo que es el contrato de formación, el contrato 421, pero no en prácticas, ¿vale? Entonces, eso. Luego, fecha inicio y fecha fin de la justificación. Entonces, aquí, como podéis ver, hemos hecho varios ejemplos, entonces os voy a explicar. Empezamos, si os parece, por ejemplo, en realidad, si es una persona que trabaja de manera habitual en nuestra empresa, desde el principio del proyecto hasta el final del proyecto, no ha tenido bajas, no ha tenido cambios de jornada laboral y tal, pues tendrá una sola línea en la que pondréis sus datos, pondréis aquí desde el 1 de noviembre del 23 hasta el 31 de diciembre del 24, saldrá todo 100% y no habrá que hacer nada más, ¿no? Iréis imputando aquí sus nóminas y demás y no habrá que hacer nada más. ¿Qué pasa? Que pueden suceder diferentes casuísticas cuanto a la duración o de la ejecución del proyecto por cada persona. En este caso, por ejemplo, el primero es el caso de que una persona que estaba temporal pasa a indefinido. Esto es importante que si hay cambios en el tipo de contrato, hagáis una línea por cada duración de este contrato. Es decir, a este señor, pues el 1 de junio se le ha pasado a indefinido, por lo tanto tendré una hoja, o sea, una línea, perdón, con el contrato temporal hasta el 31 de mayo, donde yo habré metido sus salarios hasta mayo, y otra línea cuando se le ha pasado a indefinido hasta el final del proyecto, si está trabajando hasta entonces, y meteré en esa los sueldos y lo demás de esta persona, ¿vale? Eso en el caso 1 de que si cambie el tipo de contrato de temporal a indefinido o de indefinido a temporal o, bueno, lo que sea, ¿vale? Luego tendríamos un segundo caso que suele ser bastante habitual cuando hay una persona que en un momento dado, por lo que sea, se coge una reducción de jornada. Entonces, tenemos dos maneras para justificar. El nombre, definido, todo eso es lo mismo. Aquí es donde está el quid de la cuestión. Cuando hay en un momento dado que una persona reduce su jornada o cambia de jornada, hay que indicarlo. ¿Cómo se puede hacer? O bien, como cuando se cambia el tipo de contrato, es decir, una línea por cada circunstancia, que podría ser paso de jornada, como en este ejemplo, perdonad, paso de jornada completa a media jornada, incluso podría darse una tercera línea de que vuelve a jornada completa, pero bueno, yo solo he puesto dos. Entonces, si hacéis por líneas individuales, pues lo mismo que esto, de la fecha a la que empieza hasta la que está hasta el 100%, pues ponéis la fecha y los salarios tendrán que ir hasta esa fecha. El mes en el que hay medio mes o lo que sea también tiene que ir repartido entre cada uno, ¿veis? Y la segunda parte, que va a media jornada, lo mismo empezaría a partir del 16 de septiembre, 107 días al 50%. Entonces tendría que ir aquí desde el 16 de septiembre hasta finalizar, ¿vale? ¿Qué más? Esto también nos permite otra opción, en vez de hacer una línea por cada tanto por ciento de jornada laboral que está trabajando, podríamos hacer una sola línea con todo el periodo que estamos justificando y calcular el tanto por ciento equivalente que ha correspondido a sus diferentes cambios de tipo de jornada. Eso sí, si vais a optar por esto, necesitaríamos aparte un documento en el que nos expliquéis, esta persona ha estado al 100% del 1 de enero al 30 de junio, del 1 de julio al 31 de agosto al 50 y luego al 75 hasta final de eso. Entonces, luego lo que veis es que hay que hacer una media ponderada para que salga el porcentaje. Y entonces ahí, si ya hacéis esta media ponderada, sí que podéis poner el salario tal y como se le esté pagando solo en una línea, ¿vale? Luego, el caso más farragoso para muchos, que es el de las bajas. A ver, por norma general, si las bajas son menores a 15 días y la empresa compensa, no hace falta hacer nada, no hay que quitar nada, ¿vale? Si la baja es superior a 15 días o la empresa no compensa, es necesario reajustar esos días para que el coste real de la hora no se vea influido por la que se pague o no se pague la seguridad social y demás cuando uno está de baja, ¿vale? Entonces, lo más habitual es que una persona esté de baja un periodo, entonces lo que os pedimos, por favor, es que tengáis en cuenta, por ejemplo, esta persona, el ejemplo, está de baja desde mitad de julio hasta el 10 de septiembre. Entonces, desde mitad de julio hasta el 10 de septiembre, como podéis ver, se verá también reflejado aquí en las nóminas, la totalidad de días que van desde mitad de julio hasta el 10 de septiembre serían 85. Entonces, lo que os pedimos es que os metáis aquí
y restéis esos días. De tal manera que veis, en vez de los 427, que es el periodo entero de justificación, saldrían 342, porque si no, esto repercutiría negativamente a la hora de calcular el coste hora real, ¿vale? Entonces, si ha tenido varias bajas, vais sumando los días de las bajas que ha tenido y simplemente lo restáis aquí el total, ¿vale? Y luego, como última posibilidad, hay veces que hay trabajadores o que se van de la compañía o que han entrado más tarde o que por motivos X, Y, Z solo han trabajado 3 meses en el proyecto de manera interrumpida. Entonces, esto es un poco lo igual que en las bajas, ponéis el periodo en el que han estado trabajando y aquí solo indicáis los salarios en los meses en los que he estado trabajando. ¿Vale? Si hay alguna duda, decirme, que igual voy muy rápido. Luego, todo esto es un desplegable y se elige, ¿vale? Y luego llega la parte de horas. Los partes de horas, normalmente, al igual que la contabilidad separada, lo normal es que se adjuntasen los partes que son desde el sistema. Si lleváis un control horario por proyecto, pues que nos saquéis de vuestro sistema ese fichaje. Si no es así, pues tendréis que preparar una hoja con la dedicación mínima mensual por cada trabajador, tanto a este proyecto como a otros proyectos como a otras tareas. El parte además debe llevar el NIF del trabajador y firmado tanto por el trabajador como por el responsable del proyecto, ¿vale? Eso de cada trabajador. Y luego, de manera adicional, tendríais que adjuntar también la hoja de dedicación a otros proyectos que está en la ficha, ¿vale? Para cada año tendréis que adjuntar una pestaña para el 23 y una pestaña para el 24. El 25 no es necesario si tuvieseis prórroga, puesto que no se ha terminado el año, ¿vale? Entonces, luego os voy a explicar un poquito dentro de cada línea dónde podéis coger los datos y qué es lo que tenéis que adjuntarnos. Vale, en cuanto al salario bruto, normalmente se coge de las nóminas que nos adjuntáis. En las nóminas, el importe que tenéis que indicar es, por un lado, la suma de la prorrata de la paga extra más la base de IRPF, que es lo general, o en el caso de que el remanente total, la remuneración total, perdón, sea menor que la base de IRPF, entonces sería el remanente total. Siempre de estos dos valores, de la remuneración total y de la base de IRPF, el menor. Normalmente suele ser la base de IRPF porque hay gastos que no tributan y nosotros no los admitimos. Entonces, suele ser menor la base de IRPF. No, normal es base de IRPF más paga extra. Pero si por un casual hubiese horas extras, que no son kilometrajes, que sí que tributan a IRPF, pero nosotros no admitimos como gasto, entonces el menor es la remuneración total, ¿vale? Eso en cuanto al salario bruto. Para el salario bruto, los pagos serían normalmente lo mismo que os ha dicho Maite, o un pago individual o un pago agrupado, que es una remesa donde salen todos los trabajadores, lo mismo que os ha dicho Maite, que para cada factura nosotros tendríamos que ser capaces de identificar que es el trabajador y que él ha cobrado. Y también existe otra opción que podéis solicitar a vuestras entidades bancarias, que vuestra entidad bancaria certifica que la persona esta ha cobrado durante estas fechas el salario, de tal manera que es rápido y muy cómodo. Entonces, aquellos que tengáis remesas con muchas personas y demás, si podéis solicitar al banco, pues esto es una manera rápida y no tener que subir un montón de documentos, ¿vale? Por otro lado, las bases de contingencia comunes o de base de seguridad social, en la que es la nómina, también lo tenemos, ¿vale? Lo veis aquí, la base, y también se puede obtener desde lo que es el SLD. Ah, bueno, perdón, el SLD que está aquí abajo. El SLD individual. Esto sí que os pediríamos, por favor, si podéis, que nos mandéis el individual en vez del agrupado. Y ahora os pongo de dónde se puede sacar si hay alguien que no lo sepa, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos la base de las contingencias comunes y, a su vez, de aquí también queda indicado las reducciones a cargo de la Seguridad Social, que es el siguiente importe que tendríais que indicar, si hubiese. Si no hay, pues nada, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos que la Seguridad Social está pagada?
pues con el otro documento que os he enseñado antes, que es el certificado de estar al corriente de las obligaciones de la Seguridad Social. ¿Vale? Este, al igual que el IDC, tiene que ser posterior, y no solo posterior a la fecha de finalización, 31 de diciembre del 24, sino un mes más tarde, porque la Seguridad Social se paga a mes vencido, con lo cual hasta el 1 de febrero no es válido el certificado de pago de la Seguridad Social de diciembre. Entonces, siempre es a mes vencido, con lo cual tenéis que sacarlo un mes posterior a lo que estéis finalizando el proyecto, ¿vale? Y como os decía, si alguien no sabe, nos puede llamar, ¿vale? Pero bueno, en principio es una cosa muy sencillita. Aquellos que entráis con vuestro certificado en lo de la Seguridad Social y creo que se ve, hay que ir a un apartado que pone cotización SL de remesas, y una vez que entras en esa cotización SL de remesas, vas a consulta de cálculos y os salen los SLDs individuales, ¿vale? Estos que os he enseñado. Por mes. Por mes, sí, claro, habría que sacar de cada mes, sí, son mensuales, ¿vale? Y luego, como último ya cosas a recalcar en esta pestaña sería la parte de los autónomos. Los trabajadores autónomos que no tienen una nómina en sí mismos, sino que cobran, o sea, tienen nómina, pero tributan como autónomos a la Seguridad Social, van aquí en la pestaña de abajo, ¿vale? Entonces, lo mismo, lo único que no hay que indicar es inicio y fin en la empresa, porque evidentemente no son empleados de la empresa, pero sí que cuál es cuándo empiezan a trabajar en el proyecto y cuándo terminan. Y como diferencia en el salario bruto de estos trabajadores, normalmente, os enseño una nómina, normalmente el salario no es esto que os he comentado antes de base de IRPF, porque hay que tener en cuenta que si la empresa les paga su seguridad social, es esto que suele indicar salario especial de autónomos, eso no se puede imputar en la línea de salario. Habría que imputarlo en la línea de cuota de la seguridad social autónomos, y solo se podría imputar en esta línea si lo paga la empresa, para lo cual tendríais que adjuntar el justificante del pago de esa seguridad social desde una cuenta de la beneficiaria. ¿Vale? Luego, en otros gastos se meten aquellos personas que tienen relación con la empresa, pero facturan, no tienen una nómina. ¿Vale? Por ejemplo, pues el propietario, ¿no? Sí. El socio Sí. fundador, ¿no? Pues estas personas suelen facturar la empresa con una factura, entonces esas personas no van aquí en esta línea. Estos son trabajadores autónomos para la empresa. Estas personas que no son trabajadores de la empresa ni son sino que facturan, tienen que ir en otros gastos, ¿vale? Y creo que estaba todo, más o menos. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que no haya quedado clara? ¿Algo que queréis que incidamos? Una cosa, Bárbara. Dime. Ahora abrimos el turno para preguntas, ¿vale? Generales, ¿vale? Preguntas Sí. que no hayan quedado claras. Seguro que, bueno, algún dato se ha quedado por ahí un poco cruzado. Pero, como hablamos, ¿no? Vamos a abrir unas ventanas, no sé, bueno, coméntalo si quieres. Sí. La idea es que en la propia ficha de las ayudas vamos a poner una especie de link, bueno, vamos a poner un link que va a ir a unas ventanas virtuales o unas reservas de reuniones virtuales individuales. Entonces, cuando os pongáis a justificar y si tenéis cualquier duda, podéis aprovechar, pedirnos una cita, por decirlo de alguna manera, que vamos a poner como en slots de 15 minutos, 20, y intentaremos ayudaros en la medida de lo posible en todo lo que necesitéis. Cualquier duda, ya que sea más individual de cada beneficiaria. Y si lo que decía Javier, si ahora tenéis alguna cosa como más general, nos podéis preguntar. Así que, bueno, os animo a si alguien quiere tomar la palabra. Pues nada. Parece que hemos sido muy claros o no hemos explicado nada. Pero bueno, eso, la idea... Espera, que hay una pregunta. A ver. A ver. Para mí, ha dicho que los timesheets deben cubrir las horas del proyecto y también la hoja de participación del proyecto debe presentar ese dato. ¿Se pueden presentar los timesheets solo con las horas del proyecto para evitar?
El timesheet es más una certificación de que el trabajador firma y está diciendo que efectivamente ha imputado esas horas a esos proyectos. Y el timesheet es una cosa más general del proyecto para ver las cargas y demás en cuanto a horas totales. Si en el timesheet no salen los otros proyectos, pues sería mejor, pero en principio sí que hay que indicarlos. Sí. O sea, entendemos que en cierto modo puede ser un poco duplicidad, pero es así como se nos pide. Entonces, sí, realmente... O sea, el timesheet no viene ni firmado ni nada, es una cosa que es un poco más para facilitar la visión global de todos los trabajadores, de todos los proyectos y demás, y tener en cuenta si son coincidentes con otros proyectos, con otros compañeros. Obligatorio, obligatorio, obligatorio que esté en el timesheet, efectivamente es el proyecto en el que estamos, en el que están las horas, el NIF, la firma del trabajador y la firma del responsable. La hoja de dedicación no viene firmada, Javier, no. Eso simplemente es un resumen de los timesheets, por decirlo de alguna manera. Eso ahí en la hoja de dedicación lo que comprobamos es, bueno, pues que no haya, por lo menos que llevéis un control de que no haya personal, pues eso. Que se esté imputando al más del 100% o... Que hay proyectos, esa previsión, ¿no? Que hay proyectos que igual, joder, en el próximo año ya tenemos más de... Y nos ha pasado, muchas veces de decir, joder, si este trabajador tiene 2.200 horas, joder, no podemos subvencionar esas 2.200 horas. A ti. Vale. Sí. No, entonces, lo dicho, queríamos con esto, realmente, como ahora vais a estar en esta época de justificación, pues queríamos, sabemos que es muy, bueno, mucho papeleo, muy farragoso, al final son muchos los documentos los que no, esto al final nosotros ahí dependemos un poco de esta ley de subvenciones, ¿vale? Que es la que manda en este caso, y era un poco acercaros un poco pues todas estas dudas o preguntas recurrentes que suele haber, ¿vale? Esperemos que os haya servido de algo, sobre todo el que estamos aquí un poco pues para ayudaros y si hay cualquier cosa que nos podéis contactar realmente a través del buzón genérico, como siempre, a través de fomento.innovación@navarra.es. Y lo que ha comentado Bárbara, ¿vale? Vamos a abrir esos, digamos, slots para cuando estéis ahora en estas semanas justificando que digáis, oye, quiero hablar con un técnico de justificación, ¿vale? Y que podáis, si tenéis cualquier duda concreta, pues que pues al día siguiente, a los 2 días, pues podéis juntaros con un técnico, ¿vale? Y que en vivo pues lo pueda resolver, ¿vale? Y nada, pues si no hay más preguntas, gracias por vuestro tiempo y nada, cualquier cosa hablamos.